Bien, señores, saludos para todos los amigos televidentes de esta revista semanal en Televisión TV, Canal 57 de Empresas Radiofónicas, Orientación Popular. Aquí estamos, como siempre, primero dándole gracias a Dios y después al ingeniero Roberto Lama por darnos esa oportunidad, como siempre, interactuar con ustedes. La materia prima principal del programa, pero siempre con la orientación del director, el doctor Praede Olivero Félix. Este programa se retransmite a través de Radio Barahona, 970 en AM, también estamos en el canal de YouTube. Oiga bien, no olvide de suscribirse al canal en la campanita de la izquierda y con mucho gusto se la aceptaremos. Los miércoles a partir de las 7 de la noche repetimos el programa de hoy domingo, pero también, siempre existe un pero, ahí está la emisora Larimal Radio que transmite en tiempo real el programa. Nuestro director Irving Matos ha creado orientacionpopular.com y larimal.com, donde también salen todas las informaciones. Eso es para que ustedes vean que este programa tiene una amplia plataforma de medios digitales que se encargan de llevar esta producción a cada uno de ustedes en la República Dominicana y en el mundo. Doctor, saludo. ¿Cómo está usted? Saludos, Hilario, contento. Ya, pues yo también me uno a su contentura. Después de más de 50 años clamando por una cárcel nueva para Barahona, por dos motivos, porque hay una parte de la población que entiende que en el centro de la ciudad no puede haber una cárcel. No, claro que no. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que en la reforma penitenciaria los presos son seres humanos que merecen un programa de reeducación o de educación, oportunidades, una segunda oportunidad para cada interno. Y entonces ahí vamos a tener una cárcel modelo en la orilla de la carretera, que se van a quedar los parientes que van a visitar. No van a tener que coger ni siquiera motoconcho, pues están ahí mismito, en la orilla de la carretera. Sí. Y entonces yo, que estoy recorriendo el país y haciendo encuentros, haciendo reuniones, dando primer palazo, primer Picasso, primera puesta de blog, vi en Barahona el acto más grande que se ha realizado para esos fines. Quizás con excepción de uno del este, donde asistió el presidente de la República, que no acostumbra a ir, y me llamó para que yo fuera. Yo le dije que yo no podía ir, porque yo estaba en Barahona y tenía unos asuntos que no podía ir. No podía salir de Barahona. Y después me mandó a Roberto y dijo, Roberto, no puedo ir. Porque además si voy, tengo que regresar el mismo día a Barahona y la salud no me va a permitir eso. Y ellos entendieron eso. Ayer, aunque toda la prensa, el pasado jueves, 9 de julio, aunque la prensa hizo publicaciones, siempre se espera un informe mío, porque yo soy quien hago una especie de reportaje que lo recoge todo. O sea que vamos a hablar de que llegamos al escenario. Perfecto. No había visto tanta prensa en un primer Picasso, toda la prensa de Barahona estaba ahí. Pero prensa, autoridades invitados especiales. Sí, por ahí voy, pero para empezar por la prensa, incluso el ingeniero Roberto Lama envió, no sé si fue una unidad móvil o qué, mandó para que hicieran una transmisión. Una transmisión. Es por primera vez que se produce eso en el país. De hecho, el ingeniero es miembro del Comité de la Reforma Penitenciaria en Barahona. Desde Miami llamó Sadal a Curi para excusarse, porque tuvo que salir del país. El señor García del Consorcio Azucarero Central, que debió estar ahí, también llamó porque se le presentó una reunión en la capital. Todo el mundo estaba a la expectativa. David de Hielo Everett me llamó y me preguntó que si ya habían licitado la obra. Le dije que sí, que ya había sido licitada. Incluso la prensa, antes de empezar el acto, me entrevistaron a mí, entrevistaron a Ito, entrevistaron a Roberto, que no da entrevista antes de, pero hizo la excepción en Barahona. Él dice que se considera barajonero también. Su esposa es barajonera. Y bueno, ese fue como un introito en la informalidad. Entonces viene después la formalidad,
el himno nacional, al que no se refiere ningún comunicador. Perfecto. Las palabras de bienvenida de la gobernadora de Barahona, Oneida Félix, que da la gracia al presidente por esta obra y tantas obras que el presidente ha hecho en la región sur. Yo me reuní con Hito y le pregunté que cuándo van a terminar la guardería de Camboya. Ya con Oneida venía discutiendo el tema, porque no tiene demasiado tiempo. Eso es importante. Ahora tumbaron la pared del entorno porque estaba mal hecha para que no se vaya a producir un accidente, y cuando rehagan la pared ya eso se va a inaugurar y se va a poner a funcionar. No por mí, pero yo he estado sobre el tema, porque el presidente me preguntó una vez cuáles son las 8 obras que yo quiero para Barahona, y esas que es pequeña está incluida entre las que yo señalé. Pero además, cuando Hito me dice, y la gobernadora, que van a terminar los barrancones de Sabica, que me interesan también, yo vivía al frente donde mi abuela Sofía, donde mi tía Bienva, mi tío Miguelito, y que están ahora terminando un barrio para esos barrancones que están al lado del liceo. Entonces yo le pregunté, ¿y los de Camboya, y los de mi barrio? Los que están casi frente a tu casa, Hilario, en Camboya. Y entonces Hito me dice, no, esto es 1 a 1. Quiso decirme que van a terminar eso y que después vamos a ver lo de Camboya. Le dije, no, yo voy a hablar con el presidente. Los barrancones de mi barrio no lo pueden dejar ahí. No. Tienen que hacerle apartamentos. Ayer le puse la mano en el hombro a Hito por un lado y a la gobernadora por el otro, y le dije, los apartamentos para los barrancones de mi barrio. Y había ido yo a los barrancones hace una semana y pico, buscando a Danilo y hablando con los moradores para que se muevan con eso. Y le dije a la gobernadora y a Hito, si yo tengo que encabezar la protesta de mi barrio para que hagan los apartamentos y trasladen esos barrancones y me hagan obras deportivas ahí, lo voy a hacer. Entonces Hito me dijo, delante de la gobernadora, he instruido para que se hagan los apartamentos también de los barrancones de Camboya. Sé que fue el presidente que dio esas instrucciones. O sea, no hay que estar haciendo bulla, no hay que estar diciendo en las prensas que yo estoy haciendo, que esto y que lo otro, pero todo el mundo sabe que donde yo estoy, el interés de Barahona tiene que estar presente. Cuando la prensa reseña, los asistentes no me mencionan a Ruth Brito, de la Defensa Pública, que vive ahí, por el lado del cementerio. A Ulises Guevara, que fue una invitación que le hice a la procuradora, Wendy González. Me dijo que no iba a estar y que iba a mandar a Ulises a representarla. Le escribí a Ulises y me confirmó. Estaba Freddy García representando al fiscal, que hablé con Wellington. Me dijo que iba a salir de Barahona y que iba a mandar a Freddy García. Estaban allí en los bleachers como ciudadanos cualquiera y yo los saqué y los puse en primera fila porque son autoridades de renombre que tienen que estar adelante, como estaba el general del ejército, el general de la policía, otros funcionarios del gobierno, alcaldes de Canoa, de Jaquimelle, de otros lugares. Entonces yo tengo que escribir mi propio, ¿verdad?, reportaje de la actividad. El himno, la gobernadora Moneidi Gómez, que casi ni me lo menciona y dijo un discurso bonito y es el coordinador del comité barahonero, tiene que ser mencionado, tiene que ser resaltado. Entonces yo dije unas palabras que me voy a referir brevemente a ellas y voy a escribir un artículo sobre lo que yo dije, porque alguna gente que asiste y que es contra el gobierno y algunos comunicadores que olvidan que son comunicadores y que tienen que actuar con objetividad, no que si es de fuerza del pueblo, ¿verdad? Lo que perjudica a fuerza del pueblo, lo esconden. Si yo di una opinión sobre Leonel, dígala y diga que fui yo que la di. Si yo di una opinión sobre Danilo, dígala y diga que fui yo que la di. Ahora, ¿es verdad, Hilario, o es mentira que ni Leonel ni Danilo hicieron la carreterita de Peñón a Cabral? No. Y claro, que tuvo que venir Luis Abinader y hacerla. Claro, es así. ¿Es verdad o es mentira que la planta de tratamiento la empezó Balaguer en los 12 años? Sí. Y que no la hicieron ni Hipólito,
en el 2000, ni Leonel en el primer gobierno, ni Leonel en los otros dos gobiernos, ni Danilo Medina, y que es Abinader que termina la planta de tratamiento. Así es. Entonces, si yo digo eso, que obedece a la verdad, no se pueden sentir mal. Pero yo dije que Danilo inició la circunvalación de Asua y la dejó en un 35%. Pero Luis Abinader la terminó, hizo el 65% en una continuidad de Estado, en un respeto a la institucionalidad, como lo ha hecho con muchas obras. Ay, que yo diga que en Baní inició el presidente Luis Abinader la circunvalación y la terminó en tiempo récord. Pero está ahí. Que yo diga que Leonel en 3 gobiernos dio 20 palazos en el malecón de Barahona y que nunca fue a Montegrande, nunca fue a Montegrande, y que la inició Danilo Medina, pero que no hizo las obras secundarias para que el agua pueda llegar a los conucos, a las propiedades, a los acueductos y a la gente. Y el presidente Luis Abinader terminó ese embalse que empezó Danilo y ahora está trabajando en las obras complementarias. Señores, esa es la verdad. Pero cuando yo hablo de Valle de las Águilas, Balaguer, en una actitud corrupta, distribuyó lajas. En Camboya habían lajas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Cadenas de piedra en el suelo, como parcelas agrícolas, que era lo que iban a sembrar. O sea, ahí no se da ni siquiera la uva de playa, que a veces surge de las endijas de las lajas, y la dieron como un asentamiento agrícola, y sacaron todos sus títulos para hacer negocios posteriores. Llega Leonel y mi profesor, Abel Rodríguez del Orbe, desde la Procuraduría General de la República, le dice a los corruptos que sacaron los títulos por encima de la ley, porque a los asentamientos agrícolas que se constituyen en bien de familia no se les puede vender, no se puede traspasar, y sin embargo lo hicieron. ¿Y qué dijo Leonel? ¿Y qué dijo Abel? No, que entreguen los títulos y dejamos eso así. Pero ¿para qué entregaron los títulos? O para los funcionarios del gobierno cogerlos y hacer sus propios proyectos en Pedernales. Se lo distribuyeron. Mire, lo puede anotar la prensa. Una de las razones fundamentales de la división del PLD, de la contradicción de Danilo Medina y Leonel, es el tema de Bahía de las Águilas. Porque Danilo hizo quedar mal a Leonel, en primer lugar, cuando mandó a que se haga un proceso para anular esos títulos, porque es que Leonel tenía cogido esos títulos con funcionarios, con testaferros, con empresarios, con extranjeros, para proyectos donde él participaba, y entonces ahí le mató Danilo la pava a Leonel para que no le ponga los huevos. Eso no se ha discutido, ni se ha dicho mucho, pero esa es una verdad, porque afectó intereses económicos de Leonel. Y entonces, ¿qué dijo Hipólito para irnos a la pausa? Que iba a hacer 20.000 apartamentos en Valle de las Águilas. ¿Cuánto hizo? Ninguno. Y Leonel lo iba a desarrollar, hizo lo que estoy denunciando. Y Danilo solo llegó al proceso judicial. Y viene este hombre desde el Cibao y vive en la capital y se mete en Pedernales. Y lo que ahí está ocurriendo es para que en unos años la gente no coja para Puerto Plata ni para Bávaro. Es más, desde ya la gente viene y amanece en Barahona, en la costa, para ir a Bahía de las Águilas, que está entre las mejores 5 playas del mundo. Y ya han venido cruceros, ya hay hoteles que se están terminando. ¿Gracias a quién? O a Luis Abinader. Y se van a sentir mal por eso. No, es el presidente de la República que en los últimos 50 años ha hecho más por la región sur de la República Dominicana. Vamos a la pausa, en breve regresamos. Para estar bien informado de todo el acontecer en Barahona, el país y el mundo, visita barahonaperladelsur.com. Credibilidad, actualidad e imparcialidad. Barahona Perla del Sur. Todas las informaciones en un solo lugar. Barahona Perla del Sur. El diario digital que hace la diferencia en primera plana. Conductas difíciles en tus hijos o alumnos. No pierdas la esperanza. El programa de formación en valores ProCrecer es la herramienta clave para modificar conductas desadaptativas y retomar el control. Gracias al apoyo de diferentes empresas e instituciones, ya estamos en Barahona y Santo Domingo Norte. Escríbenos en nuestro WhatsApp 829-294-1349 y amimundo@yahoo.com y descubre cómo ser parte del cambio
Procrecer. Arriba corazones. Saludo pueblo baraonero, saludo región, saludo país. Estamos en su programa Orientación Popular, que se transmite todos los domingos y los miércoles a partir de las 7 de la noche. Estamos siempre tratando de difundir las noticias, los comentarios y las cosas de importancia para la población, para que la población pueda edificarse y tener una opinión con relación a lo que pasa en su entorno. Hoy estamos en su sesión Construyendo Conciencia Ciudadana, junto al ingeniero agrónomo Teudi Cuello. Aquí estamos. Saludos, Teudi. Saludos, Ramón. Vamos a comenzar. Yo quiero comenzar el programa porque el día 7, martes 7. ¿Qué pasó el 7, martes? El martes 7 de julio. Se conmemoró el 105 aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino. La embajada china le cursó una invitación a una serie de organizaciones, personalidades e incluso empresarios. Quiero decirte que en ese encuentro me chocó mucho, porque tú sabes quién estaba ahí, Ramón, el expresidente Hipólito Mejía, en ese encuentro, con el embajador chino, el cuerpo de la embajada china, prácticamente estaba entero ahí. Fue un encuentro muy interesante, donde participaron delegaciones de el Partido de la Unificación Comunista, el PPT, Partido Patria para Partido Todos. Patria para Todos y todas, y otras organizaciones, una nutrida delegación del PPT y una representativa delegación del Partido de la Unificación Comunista. Bueno, Ramón, en síntesis, para sintetizar, hubieron dos conferencistas que hablaron sobre la importancia del desarrollo de la economía china en el sistema internacional, dentro del conjunto de naciones, y su influencia dentro de la economía mundial. Quiero decir que el Partido Comunista Chino fue fundado en 1921 por un pequeño grupo de intelectuales marxistas. Apenas lo que iba a ser después el gran timonel, Mao Zedong, era un estudiante militante del partido, y formó parte de ese grupo como militante de la fundación del partido. Pero en realidad los fundadores fueron un pequeñito grupo de intelectuales marxistas chinos. Entonces, tú sabes que durante el transcurso del desarrollo, de la historia del Partido Comunista Chino, pasaron muchas vicisitudes los camaradas chinos. Comenzó una guerra en contra de la invasión japonesa en China, el Kuomintang, que era un partido fundado por Sun Yat-sen, el doctor Sun Yat-sen, filósofo y político chino,
el primer presidente, llegó a ser el primer presidente democrático de China. Luego de la caída, porque él ayudaron, el Kuomintang derrocó a la dinastía Ming, que eran emperadores chinos, ya en una época completamente en decadencia, donde los rasgos de la sociedad china en ese entonces eran fundamentalmente feudales. Bueno, el hecho es que el Partido Comunista enfrentó al Imperio japonés en una guerra junto con el Kuomintang, que hicieron una unidad para luchar contra los japoneses, y luego hubo una división, volvieron otra vez, el Kuomintang trató de aniquilar al Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino tuvo que retirarse, prácticamente aniquilado en lo que se llamó la Gran Marcha, donde decenas de miles de combatientes tuvieron que retirarse porque iban a ser aniquilados por la fuerza del Kuomintang y las potencias extranjeras en China. De ese grupo que encabezó Mao Zedong, de ahí es que surge Mao Zedong como el gran líder del Partido Comunista Chino, de esa gran marcha. Entonces, luego se siguió la guerra, el Ejército Popular de Liberación Chino tomó la iniciativa, expulsó los restos del ejército de Chiang Kai-shek de China y tomaron el poder en 1949. De ahí en adelante la historia es conocida, pero el salto verdadero de China como gran potencia mundial comienza en los últimos 50 años. Bien, en el país, Teo, en el país se están dando los cacerolazos, una manera de protesta que tienen los ciudadanos, la clase media de este país y los sectores humildes y trabajadores. Volvieron los cacerolazos a la sociedad dominicana. Entonces, hay otra cosa, la marcha que se dio, o la concentración que se dio en la Plaza de la Bandera, en este país, rechazando la ley de Mordaza. La ley de Mordaza es el Código Penal, que tiene varios artículos que atentan contra la denuncia que puedan hacer los medios de comunicación, los periodistas y las redes que hoy hacen sus denuncias a través de una serie de plataformas. Entonces, contra esa ley hay una protesta, o hubo una protesta en la Plaza de la Bandera. Y hay otros encuentros que se están dando ahí en el Congreso también de la República, rechazando algunas, ese mismo planteamiento de la ley de Mordaza y esas cosas. Aquí se dio en Barahona, entre los Aquimelle y Bombita, entre Bombita y Canoa, el primer Picasso para construcción de la cárcel que va a alojar los internos de esta provincia. Ahí se dio el primer Picasso, según las informaciones que escuchamos y recibimos, los recursos están ahí, ya se va a empezar a trabajar la construcción de la cárcel pública de esta provincia de Barahona. Se van a construir otras cárceles en otros lugares, por ejemplo como en Pedernales, Bauruco, o sea, Neiva, y en todo el país se va a construir, porque hay una política a que cada provincia tenga su propia cárcel para los internos. No, y no solamente eso, Ramón, hay que velar por la dignidad de los privados de libertad. Claro, eso es. ¿Por qué? Porque esas son cárceles. Esas cárceles de nuestra región fueron cárceles hechas para 200 gente. Ya hay demasiada gente alojada. ¿Cómo es posible que hayan 900, 1000 y más de 1000 personas en una cárcel hecha para 200 personas? Eso es quitarle la dignidad a los privados de libertad. Así es. Entonces, así es. Son privados de libertad, pero son seres humanos. Son seres humanos. Hay que velar por su derecho también. Por su derecho, y que regresen a la sociedad, claro, de manera
honesta, de manera tranquila y que puedan tener un rumbo distinto al que han tenido hasta el momento de estar cumpliendo. Sobre la protesta, Ramón. Sobre la protesta, ojalá, porque ya yo estoy un poco escéptico sobre estas protestas y estas cosas, porque fíjate tú, Ramón, nosotros, nosotros tenemos la vida entera protestando en este país. Oye bien, entonces, ¿qué pasa? Eso ayuda, ojalá y eso no sea para subir otros peores todavía, allá al poder en República Dominicana, ¿sabes? La gente tiene que ver hacia dónde dirige y cómo se canalizan las protestas, porque lo que hemos hecho nosotros toda la vida es protestar para que sea otro que se suba al poder y siga la cosa igual o siga peor. Tú lo sabes. Quiero decirte que esas protestas no van más allá que la denuncia, porque no hay una decisión política que conduzca esa protesta al poder y pueda entonces acceder al poder otro tipo de político más decente, más honesto, que nos permitan que este país pueda vivir en un estado de armonía y tranquilidad y de honestidad, donde el elemento de la corrupción y el robo no aparezca nunca, y que cuando se aparece sea castigado con las leyes, porque las leyes están ahí y dicen cómo hay que castigar al que se coge las cosas del Estado. Lo dicen o no lo dicen, pero lo dicen ahí. Sí. Ahí están las leyes. Y entonces, lo más importante, lo malo de esa protesta es algo como tú decías, que no tienen una dirección hacia dónde ir. Simplemente una protesta de un grupo de jóvenes y de personas de las diferentes edades que se congregan en un lugar determinado y ahí realizan entonces un evento que, rechazando ya sea, como te dije anteriormente, la ley de Mordaza, que es el código penal que todavía no ha entrado en vigencia, a partir de agosto que supuestamente va a entrar en vigencia, y ahora hay una serie de apuros rápidos planteando la modificación de algunos articulados que tienen esa situación de la expresión de la gente, que la gente no tenga que atentar contra el pudor de la persona o el honor de la persona, para que entonces los periodistas, las redes y algunos medios de comunicación le llaman la ley de Mordaza, porque hay una serie de cosas que realmente hay que modificarlo, hay que introducir cosas, porque la gente tiene derecho de expresarse y de denunciar cosas. Entonces, si eso se aprueba como está, habrá limitaciones. Yo no digo que de manera totalitaria, como dicen algunos, pero habrá limitaciones, donde usted entonces no podrá cuestionar a algunos funcionarios, porque puede ser que el funcionario entonces abuse de ese poder y te pueda someter para que le repare su honor. Simplificando, sí. Ramón, mira, yo creo que este pueblo lo que necesita es un Estado. Tú no eres padre de familia, tú eres padre de familia. Claro. ¿Qué tú haces con tu familia? Tú tratas de que esté bien tu familia, que sea feliz. Trabajar bueno, porque yo... pues un gobierno de ese tipo es que nosotros queremos, para que el pueblo sea feliz. ¿Tú entiendes? Un Estado que se preocupe por el pueblo dominicano. Sí. Eso es lo que se quiere, un gobierno de ese tipo. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ir dirigiendo el imaginario popular a que piense que es precisamente un gobierno que ve al pueblo como una familia, para resolver los problemas del pueblo, no para estar, vamos a decir, durmiéndose en otras cosas. Bueno, porque el interés de un pueblo cuando vote es ese, por un presidente. Así es. Tenemos una figura ejemplar aquí en los estudios. El licenciado y psicólogo Jory Piña, un hombre que ha aportado mucho a este país y fundamentalmente a este municipio de Barahona. Y se merece todos los honores. Se merece Jory Piña. Así que saludo. ¿Sientes que pierdes la conexión con tus hijos? ¿Ves con impotencia cómo el celular, el vapor o las malas influencias dictan su conducta? ¿El desinterés escolar y la rebeldía se han vuelto la norma en casa o en el aula? No te rindas.
El programa de formación en valores, Procrecer, llega para ayudarte a modificar esas conductas desadaptativas. Gracias al apoyo de diferentes empresas e instituciones, estamos rescatando el futuro en Barahona y Santo Domingo Norte. Es momento de que el hogar, la escuela y el entorno vuelvan a ser agencias de bien. Recupera el mando, transforma tu familia y sé parte de esta gran revolución de valores. Escríbenos a nuestro WhatsApp 829-294-1349 y a mimundo@yahoo.com y descubre cómo ser parte del cambio. Procrecer. Arriba corazones. Bien, señores, estamos de vuelta nuevamente con esta revista semanal Orientación Popular en Televisión TV, Canal 57 de Empresas Radiofónicas. Se integra con nosotros Miriam Pérez Rodríguez para compartir los análisis, los comentarios que tenemos para todos ustedes. Miriam, ¿cómo está? Buen día, Hilario. Buen día a todos y cada una de las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas, a través de la televisión y de la radio también. Qué bueno. Mira, yo no sé si tú has transitado por la prolongación Avenida Luperón, donde... Un desastre. Eso es un desastre. Un desastre. Óiganlo bien. Entonces yo, para llegar aquí hoy, tomé la Casandra Damirón, la avenida. Oye, la gente aquí, para manejar, Hilario, lo decimos toda la semana, tienen que esperar. Ay, no Dios. pueden, entiendan que un vehículo no es un avión, es en tierra que va. Y hay personas que tienen preferencia. El que va subiendo sobre el que viene de una calle marginal, ¿qué tiene que hacer? Esperar que el otro entre, o el que va bajando también. El de la marginal se mete y no importa, soy yo. El otro no le da preferencia. Tú sabes que aquí hay un desorden en el transporte. Te pagan paralelo vehículos. Claro. Entonces, aunque la vía sea, que no son muy anchas de hecho, ¿verdad? Entonces, para tú pasar, tiene que pararse uno y esperar que el otro suba. El que va bajando, creo que tiene preferencia, ¿verdad? Claro. Entonces, no, el que va subiendo también entiende que deben, entonces se encuentran paralelos. Entonces paralizan el tránsito porque tú tienes dos del lado izquierdo y del lado derecho. Yo pongo este tema Es un realmente desastre. porque nosotros siempre estamos criticando a nuestras autoridades, la DGC, el Intran, la Ley de Tránsito y Movilidad Terrestre. Entonces yo digo, y bien como lo establece Miriam, muy bien, ¿qué es lo que falta aquí? Es educación, pero no es la educación que tiene que dar el Estado, el gobierno, es la educación que tú mismo hayas procreado. Y que te dan en la casa. Sí, claro. Por eso es un asunto de conciencia. Es un pues asunto tú de tienes que conciencia. manejar pensando en que tú no estás solo en la carretera. Entonces, estamos diciendo, pero que en República Dominicana es el primer país del mundo con mayor accidente de tránsito, sí. Y sobre todo en la área Es de los una motores. realidad. Y no es posible que nosotros tenemos que poner los pies en la tierra y la cabeza en el hombro y pensar que en una semana 13 motoristas pierdan la vida por causa de choque entre motores, de accidentes. ¿Cuál es el motivo? Yo quisiera que usted mismo se siente con su familia, usted mismo se haga una evaluación de decir, caramba, pero somos nosotros mismos los responsables de que tengamos accidentes de tránsito, porque es mejor
es mejor, como dice uno, perder la vida en un minuto. ¿Cómo es? O sea, perder un minuto Perder y no un perder la minuto en la vida en vida un minuto. y no perder la vida en un minuto. Tú ¿Pero qué recuperas pasa? el minuto porque vas a llegar donde tú ibas. Sí. Pero si pierdes la vida, tú no vas a regresar jamás, ni Entonces, vas a llegar. Cuando tú te conduces, te van a conducir a un lugar de descanso eterno, Entonces, pero entonces crea otro problema. Ujú. Primero, es con el que chocó. Si es con un palo de luz, el Estado tiene que pagar el palo de luz. Pero si es con una persona, te deja la persona, si no se va tan bien, si no se muere, también lo deja con algunas situaciones, pero también la familia de él sufre y la familia de la otra persona sufre. O sea que arrastra es así. a Entonces, otras personas, más empañan también la imagen de nosotros como del país. Estamos como hablando país. del país, de la Sí. provincia y también Sí. del país, porque se mide la provincia, el municipio y el país con los accidentes. Entonces, hay mucho que quizás este comentario que nosotros Le estamos puede caer haciendo aquí, mal. de seguro que le puede caer mal por lo que estamos sucediendo. Pero no nos detenemos a ver las estadísticas y cuál es el problema al fondo y qué solución nosotros tenemos que buscarle. Muchas veces usted está parado en la luz esperando que cambie la luz del semáforo. ¿Y qué hacen los motoristas? Se meten como quieran. Cruzan sin ningún tipo de problema. Sin problema. Ellos no respetan No, eso. y se te paran al frente, que si tú arrancas de una vez, Sí. también te lo llevas, pero Sí. no solo eso. Cuando yo venía bajando, yo paso por acá, por la Uruguay, ahí hay un semáforo. Sí. Una persona que viene en una camioneta, porque su camioneta es grande, viene por la Jaime Mota. Cuando ve la luz, yo estoy esperando, nadie, porque se supone que deben darme paso para yo doblar para acá, ¿verdad? Yo estoy doblando a la izquierda, pero tengo el semáforo en verde a mi favor. Esa persona acelera y empieza a pitar, porque nadie puede pasar primero que él, pero yo estoy en el medio. O sea, que tiene que dejarme pasar, porque entonces está creando un problema. Y ahí perdimos también unos minutos. O sea, que no solamente yo dije, bueno, si por aquí está mal, es preferible dar la vuelta por el malecón. Por durar eso más digo, tiempo. señores, es educación. Y en el Educación caso de la vial. prolongación, Avenida Luperón, planificación, porque si planificamos, no tenemos el caos que en la actualidad se encuentra ahí. Ni los accidentes tampoco, ni tantas personas muertas. Bueno, Miriam, vamos a presentar ahora el Picasso o Y el qué Palazzo. bueno que de un tema tan engorroso, y aunque aquello tiene que ver mucho también con lo que estamos hablando, porque de alguna manera también los accidentes ocasionan que haya privados de libertad. Perfecto. Vamos a ver ahora el primer palazo de la construcción de la cárcel pública de Barahona, el Picasso. El Picasso, porque Así hacía es. un palazo, no, mira, No. eso nunca se dieron. Ajá. Solamente se daban y no construían nada. Vamos al Picasso entonces. Adelante, señor director. Y a todas, señor ministro Victorito Esprisonó, don Roberto Santana, señor senador Moisés Ayala y José Pérez, alcalde de este distrito municipal, en ustedes cuatro, saludar a todos los presentes en esta actividad. Un saludo muy especial para los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana. Es un honor estar aquí hoy en este territorio, parte de la Perla del Sur, para dar inicio a una obra que trasciende los materiales de construcción. Hoy no estamos simplemente marcando el terreno para un edificio. Estamos colocando los cimientos de una nueva etapa en la seguridad y la justicia para esta provincia de Barahona y para toda la región sur. La historia nos ha enseñado que tradicionalmente el sistema penitenciario no puede limitarse a un lugar de reclusión. Por décadas hemos visto cómo las estructuras antiguas fallaban en su misión fundamental, la rehabilitación de los internos. Al unir esfuerzo, ONAPRED, Hermidet y el gobierno dominicano, estamos respondiendo a un mandato ético y social. Este nuevo centro de corrección y rehabilitación de Barahona ha sido diseñado bajo los estándares más modernos del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Aquí
La seguridad no se opone a la dignidad, al contrario, son complementarias. Gracias a la capacidad técnica del Ministerio de Vivienda, técnica y operativa del Ministerio de Vivienda, estamos garantizando una infraestructura que cumple con los protocolos de seguridad de vanguardia, pero que también cuenta con espacios dignos, como para la educación, el trabajo y la salud. Nuestro compromiso como gobierno es que al salir de estas puertas, el ciudadano esté mejor capacitado para reintegrarse a la sociedad de lo que lo estaba al entrar. Este es el verdadero éxito de una política penitenciaria moderna. Para Barahona, este proyecto representa mucho más. Implica no solo la modernización del sistema judicial local, la generación de empleos durante la fase de construcción y sobre todo implica la tranquilidad de saber que estamos gestionando un sistema ordenado, humano y eficiente. Estamos construyendo un sistema que da respuesta a los derechos humanos, que quienes cumplen pena sin descuidar el deber ineludible del Estado de proteger a la sociedad. Que esta construcción sea desde hoy un símbolo de esperanza, de orden y progreso para Barahona y para todo el país. Para todos, no queremos iniciar un discurso para reemplazar este hermoso acto, pero sí queremos brevemente decir que esto no es una promesa, esto es una realidad. Si nos podemos hacer historia de esa cárcel, que no es más que un cementerio para gente viva, me refiero a lo de Barahona y a todo el país, específicamente Barahona, que fue construida en el año 1955, si la memoria no me falla, era 6 paredes, y para unos 200 y pico de internos o privados de libertad. Pero realmente, hoy en día, hay un 800. La verdad, porque nosotros hemos hecho un levantamiento jurídico sobre esa cárcel. Hoy en día podemos observar el empeño de las autoridades en dignificar a aquellos privados de libertad por la causa que fuere. No tenemos por qué denunciarla, pero sí darle un lugar con mérito humanitario, como se está haciendo hoy en día. Y no solamente aquí en Barahona. Ya se había dicho la reforma carcelaria a nivel nacional que está en manos de Roberto Santana, una persona que todos conocemos tradicionalmente en su lucha y sacrificio por el bienestar de todos de este país. Pero para no cansarnos, queremos agradecer sinceramente la presencia de todos y todas en este día que nos damos cita para definitivamente darle a esa persona que hoy guarda prisión por una causa u otra, de que se reinserte a la sociedad, a los quehaceres de los ciudadanos. Nosotros entendemos que esto hay que valorarlo muy seriamente, porque pensamos que cuando una persona delinque por algún error, entendemos que hay que tratar como si fuera un problema. Pero esos seres humanos que cometen errores, que tenemos autoridades que hoy se preocupan que estos errores no se sigan cometiendo. Para que crezamos dentro de la sociedad, entonces se encuentren los familias, se encuentren esa sociedad. Pues ya decía que no a decir un discurso sin problema, a
Joy era presidente de la República, Leonel Fernández. Y Canoa sabe que ese puente se fue abajo y que todos estos pueblos quedaron anegados en agua. Y Leonel vino a Jaquimella y dijo que en breve arreglaba el puente y que de ese hoyo sacaba a Jaquimella porque iba a construir casa. Se fue y no lo hizo, volvió y no lo hizo. Hipólito hizo el puente y nadie le ha hecho las casas a Jaquimella. Jaquimella está esperando que le hagan sus casas. En Palo Alto hay un triángulo ahí pequeñito. El pueblo de Palo Alto está peleando. Atención, mi hermano, mi amigo, Hito Visor. Está peleando para que le hagan las casitas. El consorcio cree que vuelve de toda la tierra y la para construir hoy aquí hemos dejado atrás como 5 terrenos seleccionados para construir. Aquí no estamos tirando zapatas ya, porque cada vez que cogemos un terreno y tiene que ver con el consorcio, ellos se oponen, cogen la tierra y siembran su talla y quedamos sin terreno para hacer la cárcel para ahora. Lo hicieron al lado de Fieles, uno de los lugares seleccionados. Lo hicieron en Palo Alto, después de un acto hermoso que presidió Roberto Santana, llamó de ahí al director del CEA y todo se acordó para hacer la cárcel, ya licitada, y la compañía deseosa de meter tractores y arrancar, y de repente vinieron en un helicóptero y me llamaron con la Loma del Curro, buscando terreno por la Loma del Curro con Camilo Vega, era el agrimensor de nosotros. Yo le dije, devuélvete, por ahí no puede haber cárcel. Usted no le puede decir a una viejita que se quede ahí para coger para la Loma del Curro. Es un crimen, es un abuso. Y entonces, con ese helicóptero circulando en Barahona, escogen este terreno. Gracias a Dios. Porque si en otros lugares algunos ciudadanos por cualquier motivo expresaron oposición a la cárcel en su territorio, en Canoa hemos encontrado todo lo contrario de aquí va, yo la apoyo y el pueblo de Canoa y Bombita apoya la cárcel en este lugar. Y quiero que se paren el alcalde y los regidores que me acompañan y los otros alcaldes de la zona que han venido el día de hoy. No solo están hoy aquí, tienen que estar a partir de hoy vigilantes para que se arranque, no se paren y se construya en el tiempo previsto. Gracias, señor alcalde. Pero hay otras situaciones para los que nos llaman sur profundo, y como es profundo, estamos lejos y no merecemos nada. El consultor jurídico de Trujillo y de Balaguer, preguntado por Trujillo y por Balaguer, el señor Polín Díaz, ¿qué hacer por Barahona? ¿Cómo ayudar a Barahona? Dice la historia que él respondió que a Barahona lo que había era que prender un fuego, darle candela. Y otros funcionarios de gobiernos posteriores han generado mucha riqueza siendo barahoneros, pero para su bolsillo, para su cuenta bancaria, para llevarse su capital a la capital del extranjero. Llegamos ahora a una coyuntura política donde un presidente con acción más que con palabra y siendo cibaeño y capitaleño ha mirado hacia el sur como no miró Danilo Medina habiendo nacido en San Juan, como no miró Leonel Fernández que decía de Canoa y que Barahona era su novia, pero se casó con Margarita, nunca se casó con Barahona. Que empezaron la circunvalación de Bajín y a dejar un 30%, y un presidente institucionalista terminó la circunvalación de Bajín, inició la de Asua y en tiempo récord terminó la circunvalación de Asua. Monte Grande, Leonel dio 20 palazos al malecón de Barahona y nunca dio un pitazo en Monte Grande.
Danilo Medina arrancó el Monte Grande. Sin diseño completo, solo el embalse lo terminó Luis Abinader y va a hacer las obras complementarias. Un pedacito de carretera que une a Peñón con Cabral, los gritos de Cabral, de Peñón y de la región. Gobierno va y gobierno viene, y tuvo que venir Luis Abinader para hacer esa carretera. La planta de tratamiento la empezó Balaguer en los 12 años. Gobierno va y gobierno bien, y tuvo que venir Abinader para terminar la planta de tratamiento de Barahona. El que no es su dueño, Pedernales, el fraude de Balaguer, parcelas agrícolas, en lajas, en piedras, donde no se dan ni las malas palabras. Leonel instruyó al procurador, mi profesor y amigo, Abel Rodríguez Rodón, para recuperar los títulos y hasta la tierra, para que no hayan presos sus amigos. Con esos títulos y esas tierras pretendieron hacer inversiones y proyectos de ellos particulares. Y Danilo Medina, de actuando correctamente, hizo el proceso que terminó con la anulación de los títulos de la isla de Versalles. Pero desde el primer gobierno, Hipólito, 2004, y los demás gobiernos estaban esperando el primer Picasso en Pedernales para la isla de las Águilas. Llega este hombre y no solo da el primer Picasso, han venido varios cruceros, ha arreglado la carretera, aunque tienen ahí por el resbalón allá que hacer una gran inversión y resolver ese problema. Pronto inaugurarán ustedes una inversión millonaria para colocar a Pedernales en una feria turística de Europa y convertir a Pedernales en un polo político que compite con Bávaro y en mejores condiciones, porque lo que tenemos aquí todo es natural. Eso quiere resaltar que tenemos un presidente que ha mirado hacia el sur, que ha invertido en el sur, que la cárcel que se reclamaba no son hace 11 años de libertad, más de 50 años, por fin hoy será el primer Picasso. Y dije que no iba a profundizar en reforma penitenciaria, que de eso va a hablar Roberto. Y no es que no sepa del tema, es que él es quien debe hablar. Y no voy a hablar de especificación de obra, porque para eso está el ministro de la Vivienda. Yo vine aquí a decir lo que he dicho y a decirles que una verdadera reforma penitenciaria arranca por el programa que presentó Roberto al presidente y que éste aceptó de buena gana. Y la pregunta que le hizo Roberto no solo la respondió en palabras: ¿acepta el plan? ¿Tiene los recursos? Él dijo sí. Roberto dijo: yo acepto. Y más de 400 hombres y mujeres de manera honorífica, gratuita, lo acompañaron en todo el territorio nacional para hacer realidad la reforma penitenciaria que rescata a los internos, que respeta sus derechos humanos, que contribuye con la humanidad, con la soberanía del pueblo, con la seguridad ciudadana. Eso venimos a decir en un discurso diferente, en una coyuntura de mucho cuestionamiento. Lo dice a la República Dominicana que tenemos el mejor presidente de los últimos 50 años, quizá después de dos en la República Dominicana, y su nombre es Luis Abinader Corona. Gracias. Él es el que tiene la fecha siempre. Empezamos a organizar el comité de apoyo a la reforma aquí en Barahona. Están ustedes aquí, solo me falta Dalcia. Me dice: ¿dónde está Dalcia?
en una audiencia. Francia llegó, una de las fundadoras de como las demás provincias, cada comité está luchando para que exista un centro de corrección y rehabilitación donde las personas privadas de libertad estén en disciplina, en orden, en armonía, en el respeto a los derechos humanos y desde donde en esos centros penitenciarios se contribuya a la seguridad ciudadana. Creo que la mayor parte de las personas pasando trabajo, no únicamente porque están privados de libertad, sino por las condiciones en las que están privados de libertad. Pero no únicamente están pasando trabajo, en ese calor, tratando de acomodar es imposible. Y no digas que esté médico aquí, porque efectivamente aquí en esa casa de Asua, de Baní, de San Juan, de Yapiña, de Pedernal, ¿quiénes son los que tienen que estar en una cárcel de trabajo? Un Estado, una institución se compromete y le cumple, usted tiene que administrar eso. Naturalmente, este es un tipo de una vez un dirigente político también de conocimiento del ser dominicano, le digo, fulano, si yo para resolver los problemas de República Dominicana tengo que reunirme con el diablo, me reúno con el diablo. Eso lo digo un dos. No te va a ver fuera como lo he dicho, no se sabe. Y contará con 23.000 metros cuadrados de construcción y va a disponer de aulas, de bibliotecas, de talleres, de área deportiva, de espacio de producción agrícola, de edificio administrativo y de todos los ambientes necesarios para desarrollar un verdadero proceso de protección y rehabilitación. Porque aquí no estamos construyendo más un espacio para tener personas privadas de libertad, sino que estamos construyendo mejores condiciones para que quienes algún día regresen a sus hogares lo hagan con herramientas para vivir de manera diferente y que no vuelvan a delinquir. Entonces, ese compromiso es el que ha asumido el presidente Abinader con la sociedad dominicana. En su rendición de cuentas del 27 de febrero, el presidente anunció el inicio de 10 nuevos centros de corrección y rehabilitación para este 2026. Y
y hoy Barahona se convierte en el octavo de esos 10 centros que ya están en marcha. Roberto señaló, nos falta Neiva y Pedernales, con lo que completaremos este compromiso inicial, porque al final pretendemos que haya un centro profesional en cada una de las provincias de la República Dominicana. Quiero agradecer a todos los que han estado envueltos en esto, el alcalde, el consorcio azucarero, la sociedad civil, el patronato que apoya la reforma carcelaria, APRADE, que además de estar aquí ha estado en nosotros, patronato como fue el último en Baní, dándole seguimiento. Y decir finalmente que hablábamos con el senador, el diputado de la gobernadora esta mañana, que aquí hay una inversión de 1.000 millones. Cuando se invierten 1.000 millones de pesos, que seguro llegará no solamente a la alcaldía de Jaquimil, sino a de Canoa, de Montenegro, Barahona, llegará a todos lados. Pero después aquí va a haber una dinámica y para que haya 800, creo, y algunos 200 trabajadores permanentes, tiene que haber tiempo de esa plaza. Ya tendrán que venir gente que cocine, tendrán que venir gente que arregle, gente que le dé mantenimiento, habrá una capilla, tendrá un sacerdote, en fin, habrá una distribución de esos proyectos. Así que aquí lo que hay es que integrarnos todos como una gran familia, para apoyar también a los mismos obreros, para que en el tiempo que Dios nos ayude a que no haya ninguna eventualidad climática, para que en los próximos 18 meses nosotros podamos estar aquí con la presencia del presidente de la República y que ese día, además, barahoneros, aprovechemos, como vimos nosotros esta mañana, el proyecto habitacional de Villa Esperanza, que estaba para los damnificados del ciclón David, y que el presidente nos ha dicho a nosotros, tiene que haber continuidad del Estado, tenemos que solucionar el problema de esas familias que están hacinadas todavía hoy día en Barrancones, vamos a salir adelante. Y ya la colocación del primer bloque, reitero, simbolizando el inicio de la construcción de este centro de corrección y rehabilitación para ahora. Ustedes me dirán. Dele, 2, 3. Los cabellos. Que nosotros comenzamos. El presidente habló el 27 de febrero en Santo Domingo ante el Congreso de unas 10 penitenciarías que se iban a comenzar. Este lo claro. En el entendido de que en República Dominicana hay un hacinamiento total de los presos. Por ejemplo, aquí en Barahona, los presos están en la policía, presos preventivos, presos definitivos y en lugares inapropiados. El presidente está muy claro, nosotros también, y creo que las autoridades que nos acompañan, en que la política pública de la penitenciaría, si muy bien tiene que cumplir con las penas de la violación de cualquier ley, también tienen que ser personas que se puedan reinsertar en la sociedad, que se puedan preparar. Y además de eso, que sus familias no sean también los que cumplan, que carguen con las dificultades de tener a un familiar preso, un hijo, un hermano, un papá, una mamá, lo que sea. Entonces, estos son modelos de cárcel bajo programas internacionales para la reinserción y el buen manejo de los reclusos. Con esto, como ustedes sabrán, se va a eliminar lo que es todavía la cárcel del 15 de Asua, la cárcel de la Victoria y muchas otras cárceles que están en Fortaleza, que están en Palacio de Policía de Justicia, para dignificar el trato al ser humano que está cumpliendo con una pena. ¿Cuál es la capacidad? Aquí vamos a tener capacidad para unos 800 reos,
y va a ser una inversión de 1.000 millones de pesos más o menos. Y unos 200 empleos fijos que van a estar trabajando luego en las instalaciones. Conductas difíciles en tus hijos o alumnos. No pierdas la esperanza. El programa de formación en valores Procrecer es la herramienta clave para modificar conductas desadaptativas y retomar el control. Gracias al apoyo de diferentes empresas e instituciones, ya estamos en Barahona y Santo Domingo Norte. Escríbenos a nuestro WhatsApp 829-294-1349 y amimundo@yahoo.com y descubre cómo ser parte del cambio. Procrecer. Arriba corazones. Para estar bien informado de todo el acontecer en Barahona, el país y el mundo, visita barahonaperladelsur.com. Credibilidad, actualidad e imparcialidad. Barahona Perla del Sur. Todas las informaciones en un solo lugar. Barahona Perla del Sur. El diario digital que hace la diferencia en primera plana. Estamos en su programa Rincón Ecológico Biosférico, que se transmite por orientación popular a través de Canal 57 y Barahona Internacional. Hoy tenemos aquí al presidente del patronato de la ciudad universitaria, Cristóbal Soto, Quiquito, el de la floristería, y si algo sucede más, el de la funeraria. David Borges, el que dijo que iba a poner sus pies sangre en tierra de este corazón que late en parchos oscuros dentro de sol y tiniebla. Y el ingeniero Juan Francisco Pérez Fernández, Chuchu. Hoy vamos a reiterar lo que hace un año mandamos nosotros a las autoridades, como nombre del patronato de la ciudad universitaria. Con ustedes, Cristóbal Soto. Muy buenos días para todos. Hace un año alertamos a autoridades gubernamentales y universidades UAS, UCATEBA. Sismo de Haití y Venezuela son alerta a la República Dominicana y particularmente a nuestra región, Enriquillo. Muchas gracias. Pues el día 6 de julio del 2025, el patronato de la ciudad universitaria envió al señor Luis Rodolfo Abinadel Corona, excelentísimo señor presidente de la República, a licenciada Faride Raful Soriano de Rodríguez, ministra de Interior, al ingeniero Olmedo Cava, director ejecutivo del INDRI, a Juan Cesario Salas Rosario, director ejecutivo de la Defensa Civil, a los señores senadores, diputados de la provincia de Barahona, Bauruco, Independencia, Pedernales, a la UAS, a Ucateba, a la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo, a Somore, al Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, al licenciado Claudio E. González Moquete, general de Brigada Ejército Policía Nacional, director regional sur, asunto presa de Montegrande y estudios sismológicos del Instituto de la UAS. También le mandamos al licenciado, esto se lo entregamos a la gobernación, y le mandamos al licenciado, al agrónomo
Magno de los Santos. Magno de los Santos fue el único que nos respondió. Se lo entregó al asesor agrícola del Poder Ejecutivo, Eligio Jaque, quien nos llamó. Después nadie se ha dado por enterado de este documento. Y dice así: anexo, informe de estudio sismológico del Instituto Sismológico de la UAS. Artículo: temblores de tierra en el lago Enriquillo 2009, que nosotros alertamos que la inundación del lago iba a provocar un temblor en el 2009. Y el 12 de enero del 2010 llegó el gran temblor de Haití, porque la isla dominicana y Haití es la misma isla. Y los fotos del terremoto del 12 de enero del 2010. Dijimos, cortésmente nos comunicamos con ustedes para informarles que según estudio del Instituto Sismológico Nacional, las 4 provincias de la región Enriquillo son las más vulnerables y de riesgo sísmico en el país. Resulta que la presa de Monte Grande, localizada en la formación geológica Arroyo Blanco, en la cota de altura 52, observamos fósiles marinos. Tiene más de 20 meses acumulando agua sin conexiones derivadoras de acueducto, de hidroeléctrica ni de canales. Esa agua está dañando los cultivos de cortecito en Asua y ya el gobierno ha tenido que pagar indemnizaciones por los daños que el agua está haciendo allá. Mientras aquí se mueren las viejacas por falta de agua y cientos de miles de tareas no se cultivan desde Bateidós, Tamayo, Galván, Duvergé, Cristóbal. Vamos a dejarle con el ingeniero Chuchú, quien tiene una observación después de estos grandes terremotos, 7.2 y 7.5 de Venezuela, que dejaron 3.500 muertos y 17.000 heridos, y que afectaron alrededor del 20% de grandes edificios. Chuchú. Bien, gracias. Hay un tema que es fundamental en la geología. Es el tema más importante de la geología. Es la historia de la Tierra. En geología, la historia no se ve como una colección de hechos, sino el análisis profundo que nos permite conocer causas y efectos. Eso es en la geología, pero ¿qué es lo importante para el sur, para los habitantes del sur? ¿Cuál es el tema geológico importante para los habitantes del sur? Es la historia de la zona del sur desde el punto de vista geológico. Ese es el tema fundamental, ese es el tema peligroso. Es un tema importante porque es una zona sumamente sísmicamente compleja. La geología estructural de la zona es imposible de conocerla a profundidad. Esta zona sur tiene fallas, por ejemplo, está comprendida, ¿verdad? Esta meseta está comprendida una falla septentrional al norte y en el mediodía tenemos la falla de Enriquillo Plan de Jardín. Aparte de eso no se queda ahí. Ahí tenemos la fosa de los muertos, que es una depresión enorme de casi 5.000 metros de profundidad. Es una zona de subducción. Ahí se produce
un fenómeno que se llama transpresión. Es un fenómeno complejísimo que produce compresión y desgarramiento lateral, capaz de producir sismos enormes. Aparte de eso, tenemos una complejidad estructural en la isla Beata que se comunica con la Sierra del Bauruco y es extraordinario, o sea, los eventos sísmicos que pueden ocurrir en la zona. Es importante también que en ese estudio de la zona, la observación de la zona nos permite ver la facie. La facie es la cara estructural, geológica de la zona. Esa cara nos permite ver, por ejemplo, en Quitacoraza, el espejo de la gran falla del sur. Podemos ver desde el lago Riquillo hasta la punta del Curro, ese espejo de falla, o sea, ese corte que se ve en la montaña. Aparte de eso, tenemos el cinturón de Peralta con todas esas complejidades. Aparte de eso, tenemos en la historia el dato que el río Yaque del Sur desembocaba en la bahía de Ocoa. Y ese temblor produjo que el río Yaque del Sur se desviara hacia el sur. Fíjense eso. Eso provocó un aluvión enorme. Entonces tenemos, ubicándonos ahora en la presa, tenemos una presa colocada en un enjambre de fallas geológicas, frente a una zona de subducción, frente a placas del Caribe, con placas del norte, haciendo subducción, haciendo lo que se llama la transpresión, quiere decir una compresión y un desgarramiento lateral. Aparte de eso tenemos el aluvión donde está colocada, o sea, las rocas sedimentarias, donde está colocada la presa de Monte Grande. Para mí, o sea, sabía que es muy complejo hacer una falla, una presa en esa zona. Me dio gusto hacer un análisis profundo, hacer una investigación profunda sobre la parte estructural de la presa. La presa cumple con todos los requisitos estructurales. Teóricamente es así. Nosotros sabíamos, por la observación que hicimos en la Cota 50, que es un terreno muy permeable. Con agua y una sacudida hace un fenómeno que se llama licuefacción. Se hunde la presa. ¿Ustedes se imaginan lo que es? Que esa presa se hunda. Entonces, ellos hicieron un estudio maravilloso de la zona, geológicamente, la parte estructural de la geología de la zona, la estudiaron bien, y ellos hicieron una meseta donde descansa la membrana de la presa, que es una membrana extraordinaria de un espesor de 80 centímetros, que baja más de 30 metros, hasta asentarse en un terreno firme. Entonces, esa presa, yo seguí investigando si ese diseño estructural de la presa, en qué lugares del mundo ha dado resultados. Y ha dado resultados porque ha sabido aguantar sismos de 8.8 de magnitud. Entonces tenemos una presa, teóricamente, ¿verdad?,
con todos los requisitos. Con todos los requisitos. Tiene la capacidad de moverse en metros, no en milímetros, en metros, porque si fuera una presa de concreto fuera complicadísimo. Y ellos resolvieron eso perfectamente bien. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Los ingenieros, ¿verdad? No somos dioses, ni nadie es Dios, ¿verdad? Como decía Balaguer en un discurso, como el autor de los Salmos dijo a los reyes, vosotros sois dioses, los ingenieros no somos dioses, pero se hizo todo el esfuerzo. Sí. Está bien hecho. Lo que conviene es que hace 30 meses que la presa está acumulando agua. Entonces el tanque se llenó, se desbordó hasta terrenos de Azua de Cortecito, que el gobierno ha tenido que pagar indemnizaciones. No tiene ni la hidroeléctrica de 18 megas que habló que se iba a producir con energía limpia. Tampoco le han puesto los nuevos 2 metros cúbicos de agua al acueducto Azuro. Y en Barahona no hay agua después de las 9 de la mañana. Y de los 700.000 tareas que se iban a regar por gravedad, más de 500.000 están esperando que se usen. Se mueren los pescados en la laguna del Rincón, los pescados no, los peces, por falta de agua. Y la miseria adorna a los pueblos de Cristóbal, Mella y estos lugares. Nosotros creemos que las autoridades a las cuales le pagamos el Estado, particularmente la UAS, tiene centros educativos en Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales. Debe de estudiar, de discutir el estudio sismológico que le enviamos nosotros el 7 de junio, el 6 de julio del 2025, estudiarlo con todos sus profesores y estudiantes, porque ese movimiento de esa falla que provoca ahora 3.500 muertos en Venezuela y que en Haití provocó 300.000, y que el Instituto Sismológico de España dice ahora que Baní, Azua, están en el riesgo de entrar en este gran terremoto. Conviene, señores, gobierno, autoridades y la UAS, que fue eso del Instituto Sismológico, no tiene que investigar, lo que tiene que difundir, lo que le dimos hace un año y lo han guardado. El terremoto de Haití de 2010, de 2021, el de Boca del Caimán entre Cuba y Jamaica del 2018, nos llevan a que orientemos a la gente para que esa falla no provoque rupturas. Usted va a las casas de Mella y ve las casas cuarteadas. Hagamos un esfuerzo, señores, que nos pague ese pueblo y orientemos lo que hacer. Que los ingenieros puedan respetar las normas y los constructores defiendan su dinero. Muchas gracias. Quiquito, cierre este gran evento que el patronato vuelve otra vez a ofrecerle a la sociedad. Bueno, recalcando de nuevo, se le advirtió hace un año a las autoridades UAS, Barahona, Ocateva y a todas las autoridades el riesgo eminente que estamos nosotros, porque estamos ocupando la cuenca, las 4 provincias con todos sus pueblos. Así es que tienen que ponerle atención a eso, porque para no lamentarnos mañana. Y no es rescatar es a buscar los muertos. Eso es lo que le han dado, demostración de rescate. Lo que tenemos que hacer es de prevención. De la gente que va a construir una casa, aplique las normas que son permitidas aquí. Muchas gracias. Este es un reportaje que le llega del camarógrafo editor Irving Matos. Gracias. ¿Sientes que pierdes la conexión con tus hijos? ¿Ves con impotencia cómo el celular, el papel o las malas influencias dictan su conducta? ¿El desinterés escolar y la rebeldía se han vuelto la norma en casa o en el aula? No te rindas.
El programa de formación en valores, Procrecer, llega para ayudarte a modificar esas conductas desadaptativas. Gracias al apoyo de diferentes empresas e instituciones, estamos rescatando el futuro en Barahona y Santo Domingo Norte. Es momento de que el hogar, la escuela y el entorno vuelvan a ser agencias de bien. Recupera el mando, transforma tu familia y sé parte de esta gran revolución de valores. Escríbenos a nuestro WhatsApp 829-294-1349 y a mimundo@yahoo.com y descubre cómo ser parte del cambio. Procrecer. Arriba corazones. Saludos, amigas y amigos de Orientación Popular, hoy en Orientación en Salud, con una situación alarmante, llamativa y sobre todo a cuidarnos, como digo al final, lo voy a decir hoy, a cuidarnos para cuidar a los demás. Y se preguntarán, ¿cómo así? En el sentido de que llegamos a la estación climatológica, diría la hija mía, del verano, que empezó el 21 de junio, en aquellos países, nosotros empieza en noviembre del año anterior, y ahora estamos en la etapa del infierno, en términos del calor. Y el calor es que lo vamos a desarrollar en esta situación porque es sofocante, alarmante, y que pudiéramos estar con problemas de salud a raíz del mismo. Como antecedente, el histórico de la temperatura en Dominicana fue en el 1965, en el municipio de Ubergé, con una temperatura de 42 grados. En la actualidad, en esta semana se registraron 39.9 en Sabaneta, creo que Dajabón. Y la sensación térmica está oscilando entre 42 a 45 grados. Usted que tiene hijos sabrá que una temperatura alrededor de los 40 grados estamos convulsionando. Y usted lo va a llevar corriendo a la emergencia médica porque la temperatura está entre 39 y 40 grados y que usted tiene que tener el temor de convulsionar. Sin embargo, puede convulsionar por esa temperatura. Imagínese teniendo temperatura en 42 grados o sensación térmica. Es decir, que en Dominicana, en la actualidad, en esta semana, todos tenemos fiebre. No estamos convulsionando, con una sensación térmica alta, inclusive, donde los que están debajo de aire sienten el calor. Y cuando usted entra a una oficina pública, a una oficina privada, a lugares cerrados con aire, usted siente como que si el aire estuviera dañado. Por más que bajen y desciendan la temperatura, porque no se puede decir que sube la temperatura, sino que desciende la temperatura bajo aire en unos 17, 18 grados, usted siente todavía que hay calor. O si usted dura horas ahí todavía usted siente que hay calor. ¿Y qué me va a llevar el calor? A deshidratación, a las mujeres mayorines que pudiera tener a raíz de esta sensación, golpe de calor. El golpe de calor es que usted puede desmayarse y caerse por alta temperatura. Que vamos a tener también esa falta como de aire o de respirar libremente, que usted no lo puede hacer por ese sofocante calor. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para evitar esta situación que se está presentando? No solo en República Dominicana, si cogemos los periódicos, la noticia, sea televisiva, radial o las redes sociales, veremos que en Europa está matando gente. Decía ahí nuestro productor que en Australia están friendo huevos en la calle. La parte de la goma se quedan pegadas y cuando el carro va a arrancar, entonces se desprenden o se dañan. Eso está pasando en Europa y en Asia. Si nos vamos a Norteamérica, esta semana nos incluyeron a República Dominicana como el sofocante calor, que es una franja que viene en la parte este de los Estados Unidos, dígase los estados, desde Nueva York hasta aquí hasta la Florida, todo eso está bajo un inmenso calor. Se esperan fallecimientos por golpe de calor, por alta temperatura. Nosotros tenemos la oportunidad en el Caribe de tener matas, especialmente de mango, que usted tendría que colocarse debajo de él. ¿Qué tenemos que evitar? El sol, reducir la exposición al sol desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Reducirlo. Si usted no tiene la necesidad de salir, no salga. Los que trabajan en el sol,
Dios lo acompañe. Dios los acompañe. La exposición al sol. Consumir, si los médicos le decimos 8 vasos de agua en días normales, probablemente aquí tengamos que duplicar la cantidad de agua. Si usted trabaja va a tener que tener un termo ahí para consumir bastante agua por la situación que se está presentando. Lo que caminamos, los ejercicios, no podemos caminar en esos horarios donde el sol está ya intensamente sofocante. Entonces, la caminadera, los ejercicios deben de ser antes de las 7:30 de la mañana y posteriormente a las 5:30 de la tarde o 6 de la tarde. Si se dan cuenta, todavía a las 7:30 el sol está casi afuera. Y como yo relajo a las personas del oeste, dígase la provincia de Independencia donde trabajo, le digo que el sol por ahí se acuesta mucho más tarde, en una dirección de este a oeste. Por eso vemos en los Juegos del Mundial, precisamente, como hay en la parte oeste de los Estados Unidos, el sol a las 9 de la noche. Entonces usted no se puede exponer a hacer los ejercicios debajo del sol con esta alta temperatura. Y no completar quizás la rutina que usted tenía de hacerlo 1 hora, sino reducirlo quizás hasta media hora para evitar el golpe de calor. La ropa ligera, especialmente colores claros, blanco, azul cielo, y todas estas situaciones para tener menor impacto del sol hacia su cuerpo. Las playas, si usted va a la playa debe ser posteriormente a las 4 de la tarde. Nosotros que tenemos un llamado quemadito, que en tiempo de temperatura fresca es intenso, imagínense ahora. Si en Australia dice Irving que están friendo huevo en la calle, pues nosotros podemos también tener la oportunidad de hacerlo en el quemadito. Entonces no se puede estar en la playa del quemadito después de las 10 de la mañana y hasta las 5, 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, donde ya pudiéramos tener un poquito más de sombra en ese lugar. Tercero, la oportunidad de los ríos. Los niños que están de vacaciones, y probablemente les roben el espacio de su habitación para prender el aire, si ellos no tienen aire, y si tienen aire lo van a mantener, que la consecuencia es el pago de la factura eléctrica. Pero es insoportable tener el calor que está haciendo y usted teniendo niños en la casa. Por lo tanto, también tiene que inducirlo a que consuman mucha agua en la casa. Llevarlo a los ríos, mantenerlo, aquellos que tienen la oportunidad de tener patio debajo de la sombra, el frente de la casa, que jueguen, pero en espacio donde haya sombra, o también reducirle los horarios de exposición al sol, como está ocurriendo en la actualidad. Para muchos una bendición que hayan arreglado el río Virán. Felicidades a los que van, con el mérito a quien le toque. Pero esa zona de la parte sería sur del municipio de Barahona, Pueblo Nuevo, Casandra Baitoita, pues tienen su oasis dentro de este maletal de calor. Los demás, busquemos alternativas de trasladar los familiares a lugares donde puedan refrescarse. Todo esto, las autoridades están llamando la atención, llamando a alerta por calor. Imagínense en la ciudad de Santo Domingo con tantos vehículos, cómo aumenta el calor. Y usted si tiene que ir a Santo Domingo, pues hágalo tan pronto, con la ropa ligera puesta y su termo de agua, porque tendría que consumir mucha agua. En sentido general, hay que cuidarnos, consumiendo el agua, ropa ligera, reducir la exposición al sol, los trabajos que se hacen en el sol, buscar alternativas. Y tercero o cuarto, los ejercicios deben de ser con menos intensidad, con menos horario de exposición, porque el calor está sofocante. Las emergencias pudieran aumentar con esa dificultad respiratoria por calor, con la presión arterial, aquellos que son hipertensos. Los diabéticos también podrían tener dificultades en estos momentos y por lo tanto hay que tener el cuidado del agua para consumir, la ropa ligera y cuidarnos. En sentido general hay que cuidarse para cuidar a los demás. Muchas gracias.
Bien, señores, estamos de vuelta nuevamente con esta revista semanal Orientación Popular a través del canal 57. Recuerden que los miércoles a partir de las 7 de la noche repetimos el programa de hoy domingo. Dime, Miriam, ella va allá. ¿Sabe, Hilario? Esta semana como que ha sido cargado de mucha conmoción, muchos comentarios, el asunto que ha generado tanta discusión, el aumento de los pasajes, que por fin se ha llegado a un acuerdo de no aumentar los pasajes en la proporción que estaban diciendo los diferentes choferes de las diferentes asociaciones y sindicatos, de las agrupaciones, y también la Plaza de la Bandera. Una de las cosas que he llamado y que yo pienso que la gente tiene derecho, las personas tienen derecho a exigir, tienen derecho a protestar, pero a utilizar los medios y esos medios para insultar, denigrar, creo que eso no es correcto. Bueno, todo eso es organizado, muy bien planificado y es político. Y es por eso que digo, yo creo que, como decía Praede en la introducción del programa, uno tiene derecho, claro, a criticar al gobierno. Y así lo decía la senadora de Puerto Plata, doña Ginés Burdigal, también decía que nada, la gente tiene su derecho, pero esto no necesariamente tiene que cambiar el gobierno. Cada quien tiene la forma y el derecho de expresarse. Pero lo que sí es que también uno tiene que reconocer las cosas buenas que ha hecho el gobierno. Primera vez en la historia que que un gobierno recibe un país cerrado, nadie quizás se acuerda de eso, de que aquí había un problema de pandemia y que se cerró el gobierno. Cerraron todos los aeropuertos, la economía, todo. La economía se había fue que a pique. Trancarse y aislarse. fue Ahora, a pique. el gobierno hizo una buena labor. En 6 años es mucho lo que ha hecho el presidente de la República, y yo pongo ejemplo de Barahona. Yo no sé, yo te digo a ti, ahí nosotros tenemos un hospital infantil. ¿Cuántos años tenía Barahona? Más de 100 años de fundado, y nunca en la vida ningún presidente pudo decir, bueno, vamos a hacer un hospital para de niños y cosas así. Nadie pensó eso. Pero hay que reconocer una cosa, realmente el Estado, como Estado, lo dirija quien lo dirija, esos aumentos que se están dando, esos ajustes económicos, esa situación de crisis va directamente al bolsillo de la población. Y eso no lo podemos tapar. Y yo pienso que si no lo hacía tú sabes que el gobierno de Danilo lo fue posponiendo. Pero hay cosas que uno dice, y eso también, es demasiado también. Pero es que no se puede seguir posponiendo. Porque mira, las cosas van cambiando con el tiempo. ¿Cuál es el salario de Balaguer? 3,000 pesos. Y desde que llegó Leonel Fernández al poder, ¿qué es lo primero que hizo Leonel Fernández? Fue subirse el salario. Y de ahí todas las cosas comenzaron a subir. Ahora, ¿cuántos millones de habitantes teníamos aquí en República Dominicana? ¿Cuánto? 3, menos de 5 millones de habitantes. No, entonces, en ese tiempo no. ¿Tú estás hablando del inicio de los 12 años? Claro. No, porque Balaguer duró 22 gobernando. Sí, claro, duró 22 gobernando. Éramos 5, ¿no? Eran menos. Cuando terminó, no, Hilario, busca las estadísticas. Bueno, pero más los vecinos que teníamos también, aunque hay que decir que el más serio en ese sentido, no solamente... Yo hablo precisamente del costo de la vida. De la vida. Y porque las cosas eran totalmente diferentes, la canasta familiar, con qué uno iba a la escuela, cómo todo eso. Todo eso estaba así, pero ¿se podía quedar estático eso? No, ya con claro 12 millones de habitantes, más los vecinos que hemos tenido que cargarlo. No podemos estar en la vida. Cuarto hay que buscar. Cuando la familia crece en el hogar, usted tiene que decir, bueno, hay que buscar otros recursos para poder mantener. Y entonces eso ha pasado. No es que queremos justificar, porque esa justificación de esos ajustes que se están haciendo van directamente al pobre. ¿Por qué?
porque el rico ni siquiera va a votar, ni siquiera va a ejercer un derecho al voto. Ahora, y si le vota, da el va dinero, con sus intereses. no, y le da el dinero a todos los gobiernos. ¿Cuál es esto? Mire, usted tiene tantos millones, y usted tantos Y millones, después usted vamos a tantos sentarnos a millones. hablar, lo que Y me después toca a mí entonces y que quién me gana, representa. vamos a sentarnos. Entonces, eso es lo que pasa con esta problemática que nosotros estamos viendo en la actualidad. Entonces, yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader no es que lo ha hecho totalmente bien. Con sus luces y sus Con sombras, sus luces y porque sus sombras, ese asunto claro que sí. él va a tener que hacer un reajuste salarial. Claro, claro. Aunque lo vaya haciendo por sectores, pero No, necesariamente no, va a pero tener yo creo que el hacer un reajuste ajuste salarial debe salarial. ser dirigido precisamente a los trabajadores del sector público, los trabajadores del gobierno que hace mucho tiempo que no se le hace un reajuste salarial y que tienen un salario dentro de 10, 15, 20 mil pesos, comparativamente con el quintil, que tiene que ver que da el Banco Central de la República Dominicana sobre la canasta familiar, están demasiado por debajo. Entonces, esas son las cosas que escuché que al director que tiene que ver con reajuste salarial, dice que para los próximos años el presidente de la República contempla hacer un reajuste salarial al sector público, porque el sector privado se ha ido regularizando. Ok, que no ha sido en el mismo porcentaje de lo que es la canasta familiar, pero ¿cuánto te gana un empleado de zona franca? 20, 21 mil pesos. ¿Cuánto te gana un ejemplo, un agrónomo? Está dentro de 35 mil a 50 mil pesos por su categoría. ¿Cuánto te gana un médico? ¿Cuánto te gana una enfermera? ¿Cuánto te gana un bioanalista? Pero el sector público realmente tiene hace muchos años paralizado lo que es el salario, y la ley dice que cada 2 años hay que hacer una revisión y luego entonces aumentar el salario acorde de la canasta familiar. Una de las cosas que sí el el gobierno ha banco. hecho, que le critican mucho, el asunto de los no solo los subsidios, sino también los bonos que le da a la familia, bono luz, bono gas, bono para estudiantes, pero resuelve también las cosas de los estudiantes. Pero aún así es que hay que hacer un reajuste. Eso nada tiene que ver. Mira, yo lo que entiendo es que a los grandes empresarios es cuando el presidente debe de comenzar a cortar y a la los indexación funcionarios que está ganan con muchísimo ellos, también. y a los funcionarios que ganan mucho dinero también bajarle el salario, pero no Por lo vamos menos a ir algunas cosas, sí. directamente, porque en Estados Unidos, yo te digo, el gobierno de los Estados Unidos da muchas ayudas ahí a sus residentes, y eso prácticamente en España también se dan muchas ayudas, y en esos países eso no se puede cortar de una vez de raíz. No, yo no me opongo porque a era eso, algo, estoy diciendo que pero yo estoy algo que diciendo hace lo para importante. que la crisis Sí, se sí. sienta menos. Pero hay que hacer algo. Aún así, Algo hay que decía, hacer. aún reconociendo todo eso, también tiene que hacer un reajuste salarial. Yo entiendo porque que además sí. también, Yo entiendo que sí. Mira los prácticamente, agrónomos cómo están. Mira los agrónomos que son parte del sector público, que se está tratando de que el gobierno le haga un reajuste dentro de los 50,000 a 80,000 pesos, que no es nada, prácticamente nada, dentro del presupuesto y ley de gasto público, que es billones de pesos. Billones de pesos. No estamos hablando ni tú ni yo, ni lo que estamos aquí dentro del canal, podemos contar esa cantidad. No sabemos cómo no, porque se puede. nosotros somos dentro de los pobres también. Y es así. Nada, decir que ayer inauguraron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el área de comunicación, un moderno laboratorio equipado, muy moderno, podríamos decir tanto radio como televisión, y el rector decía en su discurso que había habilitado, o sea, creado 32 aulas virtuales, ahí con tecnología de punta. ¿De qué te habla? Sencillamente de que los estudiantes podrán aprender, salir con las competencias necesarias de cara a lo que exige la actualidad.
En este caso, habla de que ese laboratorio tiene, los muchachos van a trabajar en no solo inteligencia artificial, sino que también la mecatrónica, diferentes áreas. El caso es que está equipado con tecnología de punta y hay ese laboratorio para tanto radio, televisión, y el laboratorio que tiene, eso es para que los muchachos conozcan en cada asignatura o las asignaturas especializadas, ¿verdad? Después del rediseño curricular, con todas las competencias necesarias, y puedan no solamente depender de un trabajo asalariado, sino que también puedan emprender su propia empresa. Mira, Miriam, yo estoy totalmente de acuerdo con esa inauguración, pero vamos a ver si sigue mejorando lo que es el departamento de comunicación, la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso también pudo haberse hecho aquí, y se lo planteé al director. Nosotros como recinto, porque no somos un centro, somos un recinto, y hubiésemos podido lograr ese objetivo. Señores, estamos llegando a la parte final. Gracias a todos ustedes. Miriam Pérez Rodríguez, Hilario Soler, un saludo para William Gómez, también, que nos acompañó aquí. Irving Matos, edición, cámara, luces. Gracias, bendiciones para todos ustedes. Bye bye.